Hoy vamos a hacer una transmisión en vivo incentivada a la cantidad de venezolanos que tenemos en Chile, en Ecuador, en Argentina, en España. Son tantos los venezolanos que nos han escrito por correos electrónicos y por mensajes directos contándonos la situación en la que se encuentran en otros países donde ellos decidieron vivir. Ya para nadie es un secreto, gracias a las redes sociales podemos ver en simultáneo las noticias de Chile y en simultáneo lo que está pasando en Perú, lo que está pasando en Colombia, en Argentina, en Rusia, en Asia, etcétera. Y se está levantando como un ambiente de tensión donde sobre todo los venezolanos estamos a la expectativa de qué es lo que va a pasar. ¿Y por qué menciono a los venezolanos? Bueno, porque como tú y yo, por lo general, casi todos los presentes son venezolanos, tenemos ese sabor amargo de la historia de nuestro país. Gracias a esta historia, muchos de ustedes tuvieron que viajar y vivir, hacer vida en otros países y llegar a ese otro país a comenzar de cero y encontrarse con condiciones sociales, políticas similares al inicio de lo que fue el fracaso de la revolución en Venezuela. Es preocupante. Yo quiero que me prestes mucha atención, que abras tu corazón, que te olvides de todo lo que vamos a hacer, porque estoy seguro que esta información, si tú te lo propones, así como una vez fue de bendición para mi vida, estoy seguro que va a ser de bendición para tu vida. Yo quiero que hoy vamos a desarrollar la situación actual del mundo y sobre todo de nuestro continente desde dos perspectivas, dos paraguas que arropan sistemas de pensamientos. El primer paraguas que vamos a desarrollar es el paraguas carnal. Lo vamos a llamar el paraguas carnal. En este paraguas es donde vemos los comentarios de políticos, de periodistas, de comentaristas, de antropólogos, de sociólogos. Este paraguas es donde pululan las noticias en los canales informativos, en las redes sociales, en la radio, en el Twitter, etc. Es lo común. Por lo general, esta información que vemos en dicho paraguas nos genera ansiedad, nos genera preocupación, nos genera zozobra. Y es el más común. Pero existe otro paraguas a través del cual podemos ver las protestas en Chile. Podemos ver las protestas en Perú, podemos ver lo que pasa en España, lo que sucede en Rusia y entender un poco más. Me refiero a este paraguas. Me refiero al paraguas del libro, de las Sagradas Escrituras, de la Palabra de Dios, de la Biblia. Y aquí seguro muchos se estrellan y recibimos comentarios como: la política no tiene nada que ver con la religión. La Biblia no habla de política. ¿Qué ladilla el fanatismo? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Unfollow. Y estos comentarios a mí de verdad me generan tristeza e incluso hasta ganas de vomitar, por la sencilla razón que cada uno de estos comentarios vienen estimulados de la ignorancia. Estoy casi seguro que por lo menos el 80% de las personas que escriben dichos comentarios atacando a la Biblia y diciendo que la Biblia no tiene nada que ver con la política, ni siquiera se la han leído. 80% y me quedo corto. Son loritos, borregos que repiten, escuchan y repiten. Y no se dan el tiempo de caer en un espacio tan precioso que cuando los seres humanos caemos podemos incluso crecer y tener otras perspectivas. Me refiero a dudar. Vamos a iniciar un hilo de razonamiento lógico. Si este libro es la palabra de Dios, este libro me tiene que decir a mí por qué está pasando lo que está pasando en Chile. Este libro me tiene que decir a mí
por qué Rusia se está levantando como se está levantando y tiene sus tentáculos en nuestro continente americano. Este libro me tiene que decir a mí por qué razón mi continente, donde está mi país, Venezuela, se está debilitando de tal manera que muchos le llaman la extensión de la izquierda, la extensión del socialismo, pero eso es una consecuencia. Este libro me tiene que decir la raíz del problema. Y este libro tiene que funcionar para el que está en Europa, como para el que está en Asia, en África, en América, porque si es la palabra de Dios, tiene que aplicarse no solamente para un país, sino para el mundo entero. Entonces, en conclusión, para responder a las personas que se atreven a decir que no tiene nada que ver la política con la religión, en primer lugar corrijo, este libro no habla de religión. Este libro te habla de la condición del ser humano. Este libro te dice de dónde venimos, a qué vinimos, quiénes somos y para dónde nos dirigimos. Este libro te habla de política, de antropología, de geopolítica e incluso te dice cuáles son los países proféticos que van a liderar guerras futuras. Y cuando nosotros filtramos con este paraguas las alianzas que hay hoy, 2019, en el mundo, podemos comprender que este libro no pasa de moda. Este libro es científico porque este libro comprueba la ciencia no comprueba el libro. Entonces, les acabo de mostrar dos paraguas. El paraguas carnal, que se ve con ojos carnales, que produce ansiedad, depresión y preocupación, y el paraguas espiritual, que se ve con ojos espirituales. 1 Corintios 2:13, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden, y lo que es espiritual debemos verlo con ojos espirituales. Pero si no tenemos esos ojos espirituales, acudimos a los ojos carnales, siendo los ojos carnales los autores de las depresiones, del estrés, de la ansiedad, de las preocupaciones. Yo tengo una amiga, una conocida, la entrevisté en México. Ella huyó de Cuba en los tiempos de Fidel Castro y se vino a Venezuela. No estaba Chávez en el poder. Aquí conoció a su esposo, empezó a trabajar, formó una familia, tuvo una hija. Llega Chávez al poder, ella ya tenía el sabor amargo de Cuba, decide emigrar de nuevo con su hija y sus 2 nietas y se va a México. En México se monta López Obrador con todos estos pensamientos de izquierdas muy parecido a lo que vivimos en Venezuela. Y la señora me dice, me está persiguiendo el socialismo. Yo tengo cualquier cantidad de seguidores, seguramente aquí hay algunos que están en Chile y tienen ese pensamiento, no puede ser, me vine de Venezuela y ahora hay estos problemas en este país, y esto causa preocupación, causa ansiedad, diciendo, bueno, ¿ahora para dónde me voy? Y yo quiero invitarte a preguntarte si en realidad es que te tienes que volver a mover o es que tienes que cambiar tu perspectiva. Sabemos claramente que los venezolanos que se fueron a vivir a otro país no es que están viviendo en un Disney. Cambiaron un problema por otro problema, pero se enfrentan a conflictos, se enfrentan a retos, se enfrentan a preocupaciones. Ahora, quiero entregarte en este momento, compartiéndote desde mi humildad, porque a mí me funcionó. Te estoy compartiendo, repito, una invitación para que dejes los ojos carnales y nos vamos a los ojos espirituales, y de esta forma ver situación Chile, situación cualquier país. Ahora, para nosotros empezar a trabajar de esto grande que queremos desarrollar, tenemos que irnos al inicio, porque siempre cuando atacamos o profundizamos en la raíz, podemos ir progresivamente desarrollando todas las vertientes. La raíz es el comienzo. Si tú entiendes la raíz, vas a poder entender por qué hoy 2019
se levantan un grupo de jóvenes manifestantes porque reclaman justicia, pero hacen actos injustos. Reclaman abuso de poder, pero lo hacen por medio de actos vandálicos y estimulan la anarquía. Entonces vemos una incoherencia que terminan practicando lo que critican. Venezolanos que siempre estuvieron comportándose a la altura, diciendo: no pensemos como los chavistas, no pensemos con ese mensaje de odio, no digamos groserías en las redes sociales porque esto no es el buen verbo del venezolano, y terminaron practicando lo mismo que criticaron. ¿Qué problema hay en nuestra condición como ser humano que clamamos justicia, practicamos actos de manifestaciones, pero no somos justos? Queremos justicia, pero hablamos injustamente, nos comportamos injustamente, somos injustos. En el libro del Génesis, que narra los comienzos, por eso se llama el Bereshit, los orígenes, nos dicen que tú y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Pregunta: ¿qué quiere decir la imagen y semejanza de Dios? Bueno, la misma Biblia te lo responde en Efesios 4:24. Quiere decir que tenemos unos ingredientes, tú y yo, que nos dio Dios. El primer ingrediente, la justicia. Anhelamos la justicia. Nuestro Dios es un Dios justo, fuimos creados para la justicia. Vemos un acto de injusticia y nos llena de indignación. Estamos viendo las redes sociales y vemos como un desgraciado ataca a un animal y golpea a un animal, y es como que a ti te da una indignación tremenda. Vemos como un hombre abusa de un niño en las noticias o golpea a una mujer y te pesca una indignación tremenda. ¿Por qué? Porque es injusto, y tenemos uno de nuestros ingredientes a través de los cuales fuimos creados, es la justicia. Segundo ingrediente, la santidad. Aquí se ha tergiversado el término santo. Algunas personas creen que ser santo es personas que se portó bien, que hizo milagros, pasó por un proceso de beatificación por el hombre y el hombre definió que es santo. Esto no es bíblico. En ninguna parte de la Biblia dice esto. La palabra santo quiere decir apartado, separado del mundo, cerca de Dios. Y es la única forma de ser feliz. Dios es santo, santo, santo. Se repite 3 veces porque fuimos creados con ese ingrediente. La única forma para vivir en paz en tu matrimonio, en tu trabajo, con tu familia, en tu emprendimiento, es a través de la santidad. Cuando Pablo escribe sus epístolas, dice a los santos. ¿Por qué? Porque son separados del mundo para estar cerca de Dios. Y es cerca de Dios el que habita bajo el abrigo del Omnipotente. Es cerquita de Dios, Salmo 91, que podemos vivir en paz. Pero si estamos lejos de Dios, comienza la ansiedad, la preocupación, la tristeza, la depresión, la resignación. Y todas estas consecuencias son por no estar cerca de Dios. Y el tercer ingrediente es la verdad. Anhelamos conocer la verdad, qué es la verdad, qué sucede después de la muerte. Odiamos cuando nos mienten, pero somos mentirosos. Vamos por el mismo canal de la incoherencia de Chile. Claman justicia, hacen actos injustos. Claman por el aumento del precio del transporte, pero acaban con el transporte. ¿Qué incongruencia hay en el ser humano, verdad? Entonces ya sabemos que los ingredientes por los cuales fuimos creados es la justicia, la santidad y la verdad. Ahora bien, Eva y Adán se comieron la luz. Pecaron, entró el pecado al mundo. Y cuando pecaron, todos los seres humanos pecamos. Todos los seres humanos nacimos en pecado. ¿Y qué es el pecado? Es transgredir las leyes. Y a veces la gente dice, yo soy bueno, pero cuando tú lees la Biblia, Mateo 5, que dice, mira, tú eres bueno, pero ves a una mujer, eres un adúltero. Tú eres bueno, pero
maldices a tu hermano, a tu prójimo, le dices fatuo, envidioso, y eres caracterizado como un asesino, pecado es. Tú eres bueno, pero si dices sí cuando piensas que es no y eres de doble ánimo, es pecado. La envidia es pecado, el chisme es pecado, las mentiras son pecado, la soberbia es el pecado, el orgullo es pecado, alejarse de Dios es pecado, no hacer lo bueno sabiendo que es bueno es pecado. Pero no se nos habla de eso. Se nos mete en el chip que los buenos somos más. Es una falacia, es mentira. Todos traemos dentro de nosotros algo que nos inclina a hacer lo malo. Te voy a poner un ejemplo muy cerquita. El cantante mexicano que acaba de morir, José José, el príncipe de la canción, un cantautor de renombre, cualquier cantidad de premios, cualquier cantidad de canciones. Ahora, este hombre es cantante. ¿Qué debería de cuidar un cantante? Su voz. Esa es la razón. Pero de la razón al hecho hay mucho trecho. José José termina escribiendo un libro donde dice la siguiente frase: perdí mi voz por los excesos. Ese es el razonamiento del ser humano. Un hombre cantautor llamado el príncipe de la canción, que de tanto beber se destruyó su páncreas, sus cuerdas vocales, que de tanto fumar del vicio destruyó su propia carrera, se autodestruyó. Y tú dices, ese es el hombre racional que tú y yo somos. Gracias a Dios, José José pudo conocer a Dios y pudo nacer de nuevo según su testimonio. Y así lo vemos con cualquier cantidad de personas. Tienes un matrimonio, la Biblia dice, honra a tu esposa, trátala como vaso frágil, tienes que quererla, tienes que cuidarla, tienes que amarla, pero eres infiel. ¿Eso es ser un hombre racional? ¿Quieres que tus hijos sean un hijo de bien? ¿Quieres que se formen hombres y mujeres correctos en la casa? Pero no estás presente, no estás ausente, no conversas con ellos, utilizas tus redes sociales delante de ellos y desperdicias tiempo que nunca más va a volver. Entonces te estoy colocando ejemplos para entender que todos somos pecadores. Cuando profundizamos desde que nacemos, estamos inclinados a hacer las cosas mal. Nuestro país, Venezuela, está como está, no por la revolución. La revolución es una consecuencia del pecado, de no estar cerca de Dios. El primer mandamiento: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Eso implica que antes de yo hacer esta transmisión, antes de hacer cualquier acción, decir, Señor, toma el control. Antes de salir a la calle, antes de cualquier decisión que vaya a tomar, Señor, toma el control. Te pregunto, en el país donde te encuentras, cuando tú hiciste estas maletas para viajar a ese país, antes de esa acción, tú le dijiste, Señor, guíame, ilumíname, quiero salir de Venezuela, quiero que tú me digas a dónde ir. Quiero tener la dirección, que tú me guíes. Que tú me guíes. No lo hiciste. Y después vienen consecuencias. Y después buscamos a Dios cuando tenemos los platos rotos. Así somos. Así somos. Tú, yo. Romanos 3:23. Todos somos pecadores. Salmo 51:5. En pecado nacimos. En maldad fui concebido. Entonces podemos entender lo que nos dice la Biblia, que desde el principio estamos en pecado. Ahora, ¿qué dice el Génesis? Adán, Eva, no te comas ese fruto, porque cuando te comas ese fruto, ciertamente morirás. Esa es la palabra, ¿cierto? Ahora, lo interesante es, se hartaron el fruto, pero siguieron con vida. Entonces, ¿la Biblia se equivocó o tiene más bien otra definición de la muerte? Pues obviamente es la segunda. Para la Biblia, cuando se habla de muerte, no significa cesar de existir, significa separarse de Dios. Entonces, desde que entró el pecado al mundo, el ser humano se separó de su Creador.
Y al separarse de su creador, no tiene ojos espirituales. Por eso es que perdió la inocencia. Adán y Eva estaban desnudos y podían conversar desnudos. Ya eso no se puede. ¿Y por qué no se puede? Porque hay perversión, hay inmoralidad, hay pecado, hay maldad en nuestra mente. ¿Por qué? Porque estamos separados de Dios, nacemos separados espiritualmente. Y aquí es donde empieza a entrar las soluciones, que el único libro que lo propone, ¿cuál es la solución para que el hombre pueda unirse nuevamente a su creador? El único libro que te dice a través del cual puedes unirte nuevamente es la Biblia, la palabra de Dios. Es el único que te dice: sí, estás en pecado, eres un pecador, soy un pecador, pero te tengo una buena noticia. Por si no lo sabías, la palabra evangelio significan buenas noticias. Hay buenas noticias para ti. Hay buenas noticias para mí. Hay buenas noticias si te encuentras en Chile, en Perú, en España, si te encuentras con ansiedad. Hay buenas noticias. Cuando tú lees Juan, Evangelio de Juan, el capítulo 3, del versículo 1 al 15, Jesús está conversando con un religioso que se llama Nicodemo y le dice: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo responde a través de la razón, con sus ojos carnales, a través de sus emociones, de su inteligencia, y dice: ¿acaso un hombre puede entrar nuevamente al vientre de su madre? Pero Jesús está respondiendo, está dando nada más y nada menos la respuesta del conflicto que comenzó con Adán y Eva. Fuimos separados de Dios, nuestro espíritu tiene que nacer de nuevo. Y por eso es que Cristo llega al escenario mundial para enseñarnos y decirnos cosas que no sabemos, para mostrarnos las riquezas del cielo y nosotros poner los ojos en el cielo y saber que si nacemos de nuevo, podemos conseguir ese estado ideal en cualquier lugar del mundo, con la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora, en Juan 3:5, Cristo dice: el que no naciere de agua y del Espíritu. Cuando dice agua, se refiere a conocer la palabra de Dios. No se refiere al bautismo del agua. Hay un grave error ahí. Y es un grave error por no estudiar sistemáticamente la Biblia. Si tú lees Juan 6:63, Juan 15:3, Hebreos 4:12, se refiere a la palabra de Dios. Y cuando dice espíritu se refiere al Espíritu Santo. Cristo murió. Cualquier ser humano tiene dentro de sí el poder de matar a otro. Cualquier ser humano puede matar a otro, pero ¿qué ser humano puede revivir a otro cuando ya está muerto? Pues ninguno. Y cuando Cristo muere, es resucitado por el poder del Espíritu Santo, para que tú y yo podamos tener a través de ese sacrificio el método a través del cual nosotros podamos nacer de nuevo. Y tú te estás enfrentando, tú estás empezando a conocer al Rey de Reyes. Nada más y nada menos que al ser al que los ángeles, los serafines, los arcángeles, los querubines y todos los seres angelicales se postran ante él. Tú estás conociendo no a cualquier hombre, estás conociendo al Señor, al Rey de Reyes, al Salvador, al único que tiene el poder de cambiar tu vida. Y cuando tú te enfrentas y tú te acercas a Dios, esa luz de Cristo te proyecta a ti, y cuando tú ves lo que hay dentro de ti, tú dices: ¡wow! ¡Qué sucio estoy! Tengo tanta porquería dentro de mí, tengo cucarachas, gusanos, no sabía que era tan sucio. Y no crees que eres digno de estar cerca de tu presencia. Y dices: no merezco ni siquiera besarte los pies. Esa es la condición en la que se encuentra Cristo y Dios. Ninguno es digno ni siquiera de besarle los pies a ese hombre, a ese rey, a Dios. Ninguno. Estamos llenos de maldad.
Pero es ahí donde Cristo te mira y te dice, es que no solamente te amo, es que de tal manera te amé a ti, un ser tan frágil, tan pequeño, tan minúsculo, tan imperfecto, tan pecador, es que te amé tanto que di mi vida por ti. ¡Wow, Cristo, tú hiciste eso por mí! Y no solamente eso, te estoy colocando como coheredero de mi reino. Yo quiero que tú reines conmigo, dice Cristo. Yo, una persona tan minúscula, tan microscópica, reinando con el Rey, con el Creador del universo. Yo, sí, esas son las buenas noticias. Las buenas noticias es, Cristo murió por ti. Y para nacer de nuevo tienes que hacer lo que Él dijo que se hiciera. Reconocer que somos pecadores. Confesar que Él murió y resucitó. Y empezar a renovar nuestra mente. Caminando con una perspectiva distinta. Y estamos en Chile. Estamos en cualquier país y entendemos que en cualquier país del mundo van a haber conflictos, van a haber problemas, necesidades, y no importa, porque todo está escrito en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice cuáles son los países que van a tener escenario y protagonismo al final. Ninguno del continente americano está. Tiene mucho sentido que nuestro continente empiece a debilitarse, empiece a pervertirse, empiece a contaminarse como se está contaminando a escalas escalofriantes. Y aquí vemos entonces una aparente incongruencia, porque la Biblia dice que es necesario que todo esto suceda y deberíamos más bien, al ver todas estas situaciones, empezar a estar felices. Felices porque si está sucediendo lo que está escrito, pues entonces lo que sigue también sucede y quiere decir que yo voy al cielo, que yo voy a reinar, que yo voy a ser coheredero con Dios, reinar con Dios, no estar por encima de Dios, moca. Pero ¿por qué no se siente esa felicidad? ¿Por qué hay ansiedad? ¿Por qué hay preocupación? Por desconocer este paraguas y estar en el otro paraguas, que no te brinda nada bueno. La Biblia dice que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ganancia, estamos presos en un cuerpo y en un mundo contaminado. Morimos y entramos a la presencia de Dios si antes te arrepentiste y reconociste que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es a través de Él. ¿Qué se necesita para nacer de nuevo? Escuchar, porque la fe entra por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Escuchar la palabra de Dios, 1 Corintios 5, del 2 al 4. En primer lugar. En segundo lugar, Romanos 10, del 9 al 10. Confesar con nuestros pecados y creer en la resurrección de Cristo e invitar a Cristo a que empiece a morar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Cristo es un rey, un caballero. Él no va a entrar a invadir tu casa, no va a entrar por la ventana, no va a entrar forjando la cerradura. Él va a entrar si tú abres la puerta. Pero para que abras la puerta tienes que sacar primero la basura sucia, porque es un rey. Y tienes que decirle, saco la basura sucia y te invito a que tú me ayudes a limpiar este desastre. Eso es diferente, hermano. Ahorita no me va a bastar el tiempo para hablar de profecías. Y no porque sea un profeta. Porque aquí, si no se sabe la definición de profeta, hay que tener mucho cuidado. No soy profeta, no soy apóstol, líbrame Dios de eso, no soy pastor, soy un siervo inútil que reconoció su debilidad, reconoció su incompetencia, su fragilidad, que está lleno de pecado y ha entendido que el único camino a través del cual yo puedo vivir dentro de Venezuela en paz es por la Biblia. Y como a mí me funcionó en mi casa, con los míos, y gracias a Dios tengo esta paz y no depende de agentes externos, porque incluso si llega la muerte, qué bendición, me voy con Dios
Como me funcionó, te lo comparto. Ahora, no lo has hecho. No has realizado esta oración. Me preguntarás, Ipaniza, ¿cómo se puede hacer esta oración? Porque es común hacer oraciones. Señor, líbrame del mal, voy a salir, ayúdame con este negocio. Papaíto, acuérdate que necesitamos esta plata. Y tratas al rey así. Tratas al Señor como si fuera tu comodín, como si fuera tu conserje. Y después a la hora de la chiquita, subes al conserje del penthouse. Eso habla de nuestra hipocresía. Al rey se trata como rey. A Dios se trata como el primero. Amarás a tu Dios con todo tu corazón. Para que tú te puedas amar a ti, que es el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Primero amas a Dios. Primero reconoces que de tal manera te amó que se entregó. Primero entiendes que para cualquier acción, antes de la acción viene la oración, para que la acción sea guiada conforme a la voluntad de Dios. Y después te amas a ti y amas al prójimo. Quiero invitarte a orar. Si tú no has hecho esta oración, tómate el tiempo para que la puedas hacer. Para que tú puedas tener una oración modelo y sea Dios el que se encargue de ayudarte a entender en primer lugar lo que pasa aquí adentro, para que puedas comprender lo que pasa allá afuera. ¿Quieres entender lo que pasa en Chile, en Perú, en Ecuador, en España o en el país que sea? Primero entiende lo que está sucediendo aquí adentro, lo que te está sucediendo a ti adentro, después lo demás. Entonces, oremos. Lo único que te puedo brindar, no tengo plata ni oro, dijo Pedro, pero de lo que tengo te doy. Y lo que te puedo dar es una oración. Señor, te doy gracias por todas y cada una de las personas que están escuchando esta transmisión. Tú sabes en qué país se encuentra esta persona. Tú sabes la situación en la que puede estar, cuáles son las preocupaciones que atormentan su vida, cuáles pueden ser las ansiedades que no la dejan o no lo dejan dormir. Yo te pido, Señor, que los convenzas de pecado. Que ellos puedan entender en primer lugar que todo esto que les está pasando es porque no te han tomado en cuenta a ti. Yo te pido, Señor, que si hay alguna persona que esté orando en este momento, que puedas escuchar atentamente esta oración. Y tú, querido amigo que estás escuchando esta transmisión, tómatela en serio porque es algo de vida o muerte. Repite conmigo estas palabras y hazlo de corazón. Señor Jesús, reconozco que he sido un pecador. Reconozco que he tomado decisiones en mi vida sin tomarte en cuenta. Reconozco que soy frágil. Reconozco que diariamente cometo errores. Por eso te pido que me perdones. Te pido que seas tú transformando mi corazón, dándome estos ojos espirituales. Te pido, Señor, que entres a mi vida. Te abro las puertas de mi corazón. Que tu Espíritu Santo empiece a morar dentro de mí. Que sea Él mi maestro. Que alumbre los ojos de mi entendimiento para poder leer tu palabra y comprender tu palabra. Sé tú el Señor de mi vida, el Señor de mi familia, el Señor de mi hogar, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración conmigo en este momento, quiero que sepas que si la hiciste de corazón, yo no lo puedo saber. Pero Dios es omnisciente y omnipresente, sabe todo, está en todos lados. Él sabe quién hizo esa oración conmigo en este momento de corazón. Quién está ahorita en este momento quebrado y turbado. Si tú hiciste esa oración, mantente fiel. Toma y traza metas. He decidido poner a Dios en primer lugar. He decidido buscar los métodos a través de los cuales poder acercarme más a Él. Cuando uno quiere, puede. Si a ti te interesa algo, puedes.
Si tú quieres hacerte un nudo de corbata, pues entonces veas un tutorial de YouTube. ¿Quieres hacer una torta? Un tutorial de YouTube. ¿Quieres conocer a Dios? La palabra de Dios. Y cualquier cantidad de información que te puede ayudar a través de los medios digitales. Pastores serios, te recomiendo el doctor Armando Alducin. En su YouTube está cualquier cantidad de prédicas para que tú puedas discipularte, para que tú puedas tener una relación con Dios y cada día conocerlo más. ¿Y sabes cuál va a ser el resultado de esto? Más paz. El mundo, más caos. Yo, más paz. El mundo, más contaminado. Yo, más santo. Eso es una gran bendición. Hermanos, que la gracia y que la paz de Dios esté con todos ustedes. Si te agradó este video o fue de bendición para tu vida, compártelo con tus familiares, compártelo con tus amigos para que sea de bendición a otros. Me voy a desconectar y me vuelvo a conectar para activar las preguntas.